Hoy le voy a estar hablando, puse por título el mensaje de hoy, en el altar del sacrificio. Repita conmigo, el altar del sacrificio. ¿Qué es eso, el altar del sacrificio? Mire, desde Génesis, yo tengo por aquí siempre la Biblia a mano, hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de sacrificios o de sacrificio. Y ya desde el principio, desde los primeros capítulos de Génesis, vemos que se hacían altares sobre los que se ofrecían ofrendas. A veces eran animales, a veces eran panes, a veces eran aves, o sobre ellos también se derramaba agua, aceite, vino. Y vemos en la palabra de Dios muchos relatos antes de que fuera escrita la ley de Moisés. Cuando Dios manda hacer el tabernáculo, ¿se acuerdan? Cuando Dios manda hacer, ¿cuántos han leído la palabra de Dios? Dice que el diseño de tabernáculo vino precisamente de la mente de Dios y fue dado a Moisés. Él les da instrucciones para hacer el altar de bronce o el altar del sacrificio. Y era lo primero que se encontraba cuando uno entraba al tabernáculo. Estaba ahí nada más entrar a la puerta del tabernáculo, estaba ahí frente el altar de bronce, el altar de sacrificio, que tiene una simbología bestial, todo lo que concierne al altar del sacrificio. Por eso la Biblia presenta la altura, las medidas, de qué estaba hecho, de acacia, por qué el bronce, por qué tenía 4 cuernos en las 4 esquinas. Todo hay una imagen de cómo funciona el reino de los cielos. Pero de eso no hablaré hoy. Antes de que se estableciera una normativa, por así decirlo, o la ley de Moisés, y que enumerase los diferentes sacrificios que hay, muchos sacrificios, estaban las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, las primicias, las ofrendas de redención. Cuando una mujer daba a luz, tenía que presentar una ofrenda. Si era varón y primogénito, una cantidad de cosas. Si era mujer, en otro tiempo, otra cantidad. Todo funcionaba así, hay diferentes maneras y significados. Pero ya desde antes de la ley de Moisés, los sacrificios estaban presentes en la humanidad y en la palabra de Dios. Los primeros sacrificios que vemos, ¿quién me puede decir quién los presentó? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Deme algún nombre. Abel. ¿Quién más presentó sacrificio? Caín. Alguien dice que el primero que mató un animal en la palabra de Dios fue el mismo Dios, que fue para cubrir el pecado de Eva. Dice, la cubrió con pieles de animales. Pero el primer sacrificio que vemos en la palabra de Dios precisamente es Caín y Abel. Y cuando hablamos de sacrificio, esa definición es amplia, pero yo se la quiero resumir hoy en una palabra, en entrega. Diga conmigo, un sacrificio es una entrega. Eso es un sacrificio. Entonces podríamos estar hablando también en el altar de la entrega, del que se da. Una entrega de algo que es tuyo, que te lo has ganado o que te pertenece y que das voluntariamente. Eso es, a grosso modo, ofrecer. Mire, las antiguas culturas ofrecían a los dioses paganos, cuando tenían una calamidad o cualquier cosa, a veces ofrecían hasta bebés, niños o animales, tantas cosas, porque creían que así le daban poder a ese dios. Antes de ir a hacer la guerra, los romanos ofrecían al dios Marte, al dios de la guerra, para que le diera el poder para vencer una batalla. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de sacrificio, no habla de nada de esto, porque Dios ni se moría, ni vivía, ni recibía más poder porque le hiciera sacrificio, ni su poder se debilitaba, como pensaban muchas veces otras culturas. El sacrificio tiene más que ver con el ofrendante, el que lo entregaba. Si había entendido y visualizado cuál era el plan de Dios, cuál es el plan de salvación, de qué significa esto de la gracia divina, el amor y el señorío de Cristo, cuando uno recibe, tiene que ver con eso que ofrece. Se lo voy a explicar el día de hoy. Si usted entiende la divinidad y la gracia, si usted entiende el plan de Dios, usted es una persona que es un sacrificio vivo. Si no lo entiende, le va a costar darse, le va a costar sacrificar cosas, le va a costar entregar porque se está agarrando a otras cosas. Pero cuando uno comienza
a entender el plan del reino, el plan del mensaje, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en uno comienza a hacer ese sacrificio vivo que habla la palabra de Dios. Caín y Abel se menciona en el capítulo 4 de Génesis. Ofrecían algo de lo suyo. Cada uno dice que entregaba del fruto de su trabajo. Dice que Abel cuidaba de ganado y Caín era su fruto lo traía de la tierra. Y Abel dice que ofrecía, entregaba lo mejor. Él miraba sus ovejas, él miraba sus vacas, las más gruesas, las más voluminosas, los sementales los mejores sementales, que eran los que los ganaderos guardaban para cubrir las hembras, para tener una prole de mejor calidad. Abel lo que hacía, él los elegía, pero no los guardaba como sementales, sino los ofrecía en sacrificio. Y vemos que esto producía en Abel que fuera alegre, que hubiera una confianza, hubiera una seguridad, una bendición, porque una persona agradecida era una persona que iba contenta a ofrecer, aunque él sabía que los sacrificios en ese momento, lo que tú ofrecías era quemado, se evaporaba, desaparecía, y él decía: mi mejor toro, el mejor semental, y lo ofrecían allí, y allí derramaban su sangre, y era ofrecido como aroma grato a Dios. Y dice que también llegaba, y esto hacía que Abel fuera una persona segura, una persona de confianza, una persona que mirara el futuro con alegría, que tuviera esperanza, que tuviera proyecto. Esto hace cuando tú por dentro has entendido que es el reino de los cielos y entiendes quién es el Creador. Caín era al contrario. Los sacrificios de Caín, al igual que los de Abel, eran voluntarios. Nadie lo obligaba a sacrificar. Pero Dios dice que no miraba con agrado los sacrificios de Caín. Pero bueno, podemos pensar, por lo menos daba algo, ¿no? Aunque diera las calabazas que estaban un poco magulladas, por lo menos las entregaba. Aunque él cogiera las papas, si estaba en América ya estaban las papas, y las papas las más pequeñas, pero hombre, por lo menos entregaba algo, ¿no? Mejor es dar algo que no dar nada. ¿Usted qué cree? No dice eso la palabra de Dios. Nosotros podemos pensar a veces así, pero parece que según la palabra de Dios es mejor no dar nada a hacerlo fuera del propósito o de la razón de ser del sacrificio, de la entrega. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, porque a veces solo miramos al Antiguo y queremos que es cosa del pasado. No. En el libro de Hechos, los primeros capítulos, el capítulo 5, habla de Ananías y Zafira. Dice que ellos vendieron una finca y se comprometieron que todo lo que sacaran de la finca lo iban a entregar para la obra, para el reino, porque todo el mundo estaba dando con generosidad. Y dice que Ananías y Zafira fueron y escondieron una parte y fueron delante de los apóstoles y dijeron: mira, vendimos esto y tal. Y entonces el mismo apóstol le dice: ¿vendieron que tanto la finca? Sí, la vendimos, y aquí entregamos todo lo que vendimos, porque nosotros amamos a Dios, y toda la historia que se inventaron. Y el apóstol le dice: ustedes no están mintiendo a Dios, no me están mintiendo a un hombre, están mintiendo a Dios. Y dice que en aquel momento, a pesar de que dieron, a pesar de que ofrecieron, Ananías murió, y horas más tarde que entra la mujer con el mismo cuento, le dice el apóstol: mira, tu marido acaba de morir por la misma historia. ¿Cómo dispusieron en su corazón? Y dice cómo en su corazón pudo Satanás hacer esa obra para ustedes mentir al Espíritu Santo. Y murió también la mujer. Tremendo aquello. Tremendo. Y dice que en aquel momento un temor soberano abarcó toda la iglesia, y la gente decía: hombre, ¿esto va en serio? ¿Esto tiene que ver con la vida y la muerte? ¿A Dios no lo podemos engañar? Porque nosotros pudiéramos pensar: hombre, pero por lo menos dieron algo. Pero no se trata de dar algo. Porque Dios conoce el corazón. Y no existe ningún sacrificio válido a mi manera. No existe eso. Y no crea que estoy hablando hoy de dinero o de lo material, porque lo material solo refleja en realidad algo de cómo somos por dentro. La gente que le cuesta dar, la gente que siempre está pensando, siempre está trabada con lo material, verdaderamente es que no ha entendido la fe. El mensaje de la fe no ha entrado en su corazón, y por eso está a veces trabado con tantas áreas. Pero no estoy hablando hoy de dinero.
Caín dice que tenía un pesar, tenía una queja, dice una envidia comenzó por dentro y no quiso escuchar a Dios. Porque él le preguntó a Dios, ¿pero qué pasa, Dios? Y Dios tenía de alguna manera comunión con él que le responde, si hicieras bien, no te iría bien. Si hicieras lo correcto, no tendrías mi agrado, no tendrías mi bendición, no tendrías mi respaldo. Y le dice, pero ten cuidado, Caín, porque el pecado está a las puertas de tu corazón y eres tú el que abres o cierras esa puerta. El enemigo no puede romper la puerta de tu corazón. Somos nosotros los que decidimos qué hacemos con aquello que entregamos o cómo lo sacrificamos o cómo lo damos. Y usted sabe lo que hizo Caín, ¿verdad? ¿Cómo terminó Caín? Abrió la puerta de su corazón, decidió que no, que mejor era matar a Abel, porque contaba con la bendición de Dios. ¿A cuántos han matado en la palabra, en la Biblia, por contar con la bendición de Dios? Me acuerdo de Esteban, ¿verdad? Apedreado, y dice que ellos cuando lo apedreaban veían como un ángel, o sea que ellos estaban conscientes de que era un hombre de Dios, pero ya la maldad había entrado en su corazón, le habían abierto la puerta al mal, y optaron por sacrificar a Esteban, no entendiendo que era un sacrificio que estaban haciendo a Dios. El primer mártir de la palabra. En la Biblia se repite la historia de estos sacrificios. Cuando hablo de sacrificio, vuelvo a decir, aquello que entregamos o vidas que no agradan a Dios. Dice que Saúl, ¿recuerda a Saúl? En una ocasión trajo lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, lo mejor de los toros, lo trajo en ofrenda, en sacrificio a Dios. ¿Recuerda? Dios le dijo, ve, acaba con aquello, destrúyelo todo porque esa ciudad, esa aldea es anatema, no se te ocurra coger ni un solo clavo de esa ciudad, hay que acabar con todo, es anatema, es maldita. Algún pacto diabólico y satánico había en todo aquello que Dios lo manda a destruir. No entendemos cómo funcionan las puertas tanto de los muertos como de los vivos, no las entendemos, pero si Dios dice algo, es porque hay algo que nosotros a veces no alcanzamos a entender. Pero dice que Saúl, que era inteligente, como rey, dice, pero es que yo tengo una buena intención en mi corazón. Le dice a sus generales, ¿a qué es bueno si dejamos estas vacas, estos bueyes y lo mejor y lo entregamos al Señor, que es lo mejor? Y dice que aparece donde estaba Samuel y va caminando con todo aquel ganado y dice que sale Samuel de aquella tienda y dice, ¿qué ganado estoy escuchando? ¿Quién sacó a pastar ahora? Dice, no, viene Saúl con el botín de guerra. ¿Qué botín de guerra? Si Dios le dijo que acabara con todo. No, pero es que él piensa que tiene una buena intención de corazón y él dejó lo mejor para el Señor. Dirá que está a tu lado, porque lo mejor es siempre para el Señor. Díselo. Lo mejor es siempre para el Señor. Y Samuel le recrimina, le dice, necio, la obediencia es el mejor de los sacrificios. Y Dios te dijo que acabaras con todo eso. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios es el mejor de los sacrificios. Hacer la voluntad del Padre, locura acabas de hacer, Saúl, hasta el punto que Dios me ha dicho que te ha desechado por tu tosudez, por tu necedad, por pervertir tu corazón. Tremendo. El mayor de los sacrificios que puede hacer un creyente o que puede presentar es ver el modelo de Jesús, el Cordero que se ofrece, que hace la voluntad del Padre. Ese es el sacrificio. Y me sorprende porque en aquella ocasión Saúl siguió discutiendo con Samuel, que no, que sus intenciones eran buenas, que él no entendía, que mira tú, y trató de justificar su acción, de excusar su actuación, de que lo entendieran, porque a veces somos así. En vez de decir, sí, es verdad, me he equivocado, ahora entro en cuenta, he pecado, cuánto lo siento, como hacía David, él intenta justificar, tú no entiendes, pero es que lo mejor, es que tú no has leído la palabra, que lo mejor es para el Señor, yo traigo lo mejor. ¿Cuántas veces somos así?
Dice que por muchos años el pueblo de Dios ofrecía sacrificio al pie de la letra, como le decía la palabra: a primera hora de la mañana presentarás el cordero, luego por la tarde y harás esto y harás lo otro. Y dice que iban y ofrecían tantas cosas, y la gente daba, entregaba, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Moisés, pero no salían de un corazón rendido a Dios. Y en varias ocasiones, el libro de Isaías, el libro de Amós, el Señor le tiene que decir al pueblo: me tienen asqueado con vuestro sacrificio. Dice: me aburren sus corderos engordados. Es que no puedo ni ver las vacas esas que están metiendo en el templo y que están sacrificando. Y les dice: aprendan a hacer el bien. Tremendo. Pero hay otros sacrificios que cambiaron la historia de vida de pueblos y de naciones. Y yo puse muchos nombres hoy, pero al final los quité todos. Había puesto Noé, había puesto otro que había pensado, Gedeón, y me quedé con Abraham, porque usted sabe que si pongo más ya. Abraham sacrificó su modus vivendi. Era una persona posicionada ya en Aram. Tenía sus propiedades, tenía sus cosas, y Dios lo llama a salir a no sabía dónde. Y él deja su condición segura, acomodada, estable, próspera, con futuro, para salir a no se sabía bien a dónde. Y comienza ese trayecto en su vida, y Abraham aprende, porque hay que aprender a entregar, hay que aprender a sacrificar, hay que aprender a dar. Nadie nace aprendido. Y él comienza a entregar poco a poco cada área de su vida, hasta que entrega su vida entera. Llega un momento donde le entrega a Lot aún la propiedad de la tierra que Dios le había dado en cierto modo. Hubiera un desacuerdo entre los pastores de Lot y los de Abraham. Recuerde que Dios le había dicho a Abraham: no lleves a tus parientes contigo en este viaje. Lo vas a tener que hacer tú solo con tu esposa. No lleves a ningún pariente. Pero Abraham dice: bueno, pero es que mi sobrino Lot, que es como un hijo para mí, lo voy a llevar a él. Porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? Y tarde o temprano, cuando las hacemos a nuestra manera, no funciona. Primero se quedó trabado en la ciudad de Tarea hasta que su padre falleció. No pudo entrar a la tierra prometida porque estaba parado ahí, porque le dijo: deja tu parentela, pero se llevó al padre, vale. Y todavía estaba y ya llegó a entrar, pero con Lot. Y al final las disputas, las discusiones, las historias terminan separados, como tantas vidas hoy. ¿Por qué? Porque no estaban en la voluntad de Dios. Porque hicieron las cosas ajeno al plan de Dios. Y al final Abraham, que en cierto modo él reconoce que se ha equivocado, le dice: Lot, elige para tus ganados la tierra que tú quieras. Mira para el norte, mira para el sur, para el este o para el oeste. Elige lo que quieras. Y tú te vas para tu lado con tus obreros, con todo lo que Dios te ha dado, con tus pastores, y yo me voy para el lado contrario que tú vayas. Y dice que Lot vio, se puso a mirar así, no había que mirar mucho, y dice: y vio las fértiles llanuras allí, con la hierba y todo, y dice: si me da a elegir me quedo con todo eso. Pues está bien. Y tú, Abraham: pues yo me voy para el desierto, yo me voy para lo seco. Porque Abraham sabía que la bendición estaba con él. ¿Entiende lo que le digo? La bendición. Y todos sabemos la historia de Lot después, ¿verdad? Luego dice que cuando sucede todo aquello con Lot y todo aquello que sucede, y Abraham llega y tiene aquel y va a batallar una batalla y consigue un gran botín, y de medio del camino se encuentra con Melquisedec. ¿Y qué hace con Melquisedec? Entrega. ¿Qué entrega? El diezmo de todo aquel botín. Y dice: si yo he ganado esto es porque Dios ha hecho. El diezmo le pertenece a mi Dios. Y se lo entrega a Melquisedec. Luego más adelante tiene que sacrificar a Ismael, no a Isaac, a Ismael. Usted sabe toda la historia. Sara tenía ya sus 80 años, convence a Abraham que dice: tú y yo como que no. Tengo un hijo con mi criada y yo cuando nazca lo pongo con mis rodillas y es como si fuera nuestro. Y nace Ismael, una vez fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Porque esto se aprende en la vida. Hacer la voluntad de Dios.
Y sucede que después pasa todo aquello, cuando ya Agar tiene a Ismael, ya tiene celos de Sara, ya como Abraham está con el niño, ya empieza ya y sucede todo aquello. Y cuando ya nace, unos 8 años más tarde, 10 años más tarde, Isaac ya se forma la pelotera. Ya Sara no puede soportar ver a Agar por allí, por el campamento, y que el hijo le rastreje que es el primogénito, que se vaya a la bendición, que el primogénito tiene tal. Ya las peleas eran bestiales. Ya dentro del campamento de Abraham había gente que tiraba para Ismael y gente que tiraba para Isaac. ¡Ay, qué problemones nos hacemos nosotros por no hacer la voluntad de Dios! Por inventar, como decía yo el domingo, caminos alternativos. No hay caminos alternativos. Hay un camino y muchas veces es angosto. Bueno, después de todo aquello, yo me imagino a este hombre, Abraham, cuando tiene que dejar marchar a Ismael. Para él fue una angustia, dice la palabra de Dios. Era su hijo. Tenía apenas 15 años, 14, 15 años. Tengo que dejar marchar a mi hijo. Y Sarai, que le comía el coco, sácalo porque lo mato. Y él al final le dice Dios, Abraham, despídelo, yo voy a cuidarlo. Haré de él también un pueblo grande porque es tu hijo. Vas a tener que dejarlo. Y Abraham no volvió a ver a su hijo, ¿se imagina? Usted tenga un niño con 14 años, tenga que echarlo de su casa, digo, te vas, te pago un billete para Australia y no te voy a ver más nunca en mi vida. Aunque te amo, aunque te quiero, aunque eres mi primogénito. Duro. ¿Usted se lo haría a su hijo? Duro. Pero apenas unos años más tarde tiene que sacrificar al otro, a Isaac. Y no es que le dio una enfermedad y se murió, no es que dice, bueno, pues Dios se lo llevó. No. Le dice Dios, no, te lo vas a llevar tú. Le vas a cortar el cogote tú. Llévalo a tal lugar. Lleva la leña porque después encima lo vas a incinerar. No vas a tener ni sepultura para él. Tremendo esto. El altar del sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Él metió tantas veces la pata que él dijo, si tú lo dices, Señor, yo lo hago. Duro para este hombre. Entregar lo más que quiere. Quería a Isaac más que a él mismo, más que a nada en este mundo. Y yo veo en toda la vida de Abraham un sacrificio, una entrega, un dejarse usar, ¿Saben? Por eso la palabra dice, el padre de la fe. Queremos tener muchas veces fe. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Porque lo que nosotros entregamos muestra nuestra fe al mundo. Lo que nosotros decimos muestra nuestra fe al mundo. En otras palabras, yo puse aquí, tu fe es del tamaño de tu sacrificio. Y si te cuesta, no esperes que tu fe aumente. No se confunda, porque a veces lo pensamos esto, y a veces lo he escuchado, y alguna vez puede ser que lo pensara también. No piense, mi sacrificio es que ya no miento, ya no fumo porrito, ese es mi gran sacrificio. Ya no digo palabrotas, que es el sacrificio más grande. Sí, porque antes decía barbaridades. Ya no me dedico, yo cada vez que estaba en caja, ya no lo hago, es un sacrificio. Eso es renunciar al pecado. Y eso forma parte del arrepentimiento, que es básico en el creyente. Pero eso no es ningún sacrificio, eso no se lo podemos presentar a Dios. Mira, Señor, te presento que ya no digo palabrotas, eso no es nada. A veces creemos que ese es nuestro gran sacrificio, qué ignorantes somos de tantas cosas. Sacrificio es ceder, entregar algo valioso para ti, algo que te pertenece, que quizás te pertenece con justicia, que te lo has ganado y que lo cedes voluntariamente sin esperar nada a cambio. Es algo que te quebranta por dentro, te hace depender del Espíritu Santo, te enseña a confiar en Dios porque lo entregas y no lo entregas porque te lo arrebaten, sino porque has escuchado a Dios y Dios te lo ha pedido.
y quieres alinearte a la voluntad de Dios, eso es sacrificio. Esa es la vida de Abraham, esa es la vida de Jesús. Pedro, Juan, Andrés. Quisiera leer el capítulo 5 de Lucas, el verso 11. Dice, y después de traer las barcas, hablando los apóstoles, a tierra, dejándolo, ¿qué dejaron? ¿Qué dejaron? Le siguieron a Jesús. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Mire, me sorprendo tanto a veces de mí mismo, de uno mismo. Cuando queremos que el Espíritu Santo tome el control de todo, pero no estamos dispuestos a dejar nada, o muy poco. Cuando sabemos que hay cosas que no son de Dios en nuestra vida, que no nos edifican, pero seguimos adelante con ellas. Cuando hay una actitud, hay un trabajo, hay un área que no le dejamos entrar, hay deseos engañosos, hay pensamientos, hay rutinas, hay acciones, hay tantas cosas ahí que no las dejamos, pero decimos, lléname Espíritu Santo. Porque yo lo leo en Hechos. Pero no leíste que lo dejaron todo. Ah, no, pero yo no pienso dejar nada. Si acaso voy a dejar, como decía yo el domingo por la mañana, de ir a la playa, ya es un sacrificio, ¿no? ¿Es un sacrificio o no? ¿Es un sacrificio o no? Podríamos estar en el lago Martianes bien, un domingo por la mañana a las 11, antes de que se llene. Estamos aquí. ¿Sí es un sacrificio? ¿Puede considerarlo eso? Yo esta mañana, mientras estaba en mi tiempo de meditación, porque ya la palabra de sacrificio me vino ya hace unos días atrás, antes creo que el domingo, y yo pensaba, ¿cuáles han sido mis sacrificios? Ahora en agosto, hace 32 años que me bauticé en agua, y yo reflexionaba en todo ello. ¿A qué he estado dispuesto en estos 32 años? ¿Y a qué estaría dispuesto si Dios me lo dijera mañana? Y en estas conversaciones que tú tienes que tener con Dios o que yo tengo con Dios, Dios te responde. Son cosas muy personales e íntimas lo que te responde cuando tú eres sincero y le hablas a Dios. Señor, ¿y yo qué he sacrificado de mi vida? ¿Yo qué he entregado? ¿O qué me falta por entregar? David fue un hombre de sacrificio. Él daba, él se volcó, el rey David daba materialmente para el templo, hacía miles de sacrificios animales. Recuerdo cuando él toma el arca y hace todos aquellos sacrificios, ofrendas, y hace aquellas danzas y prepara un séquito y gasta en ropas, todo el mundo quería. Tremendo aquello. Pero él tuvo que aprender y él escribió el Salmo 51, versos 15 a 19, que escribe lo siguiente: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, que era cuando se quemaba la ofrenda. Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, es decir, arrepentido. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Mire, toda la Biblia, usted ha leído la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, todo en la Biblia. Todos los que fueron usados, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, por el Espíritu Santo, eran personas de sacrificio, de entrega. Invirtieron sus vidas, invirtieron su tiempo, invirtieron sus pensamientos, invirtieron sus oraciones, invirtieron lo que tenía, todo lo invirtieron. Los vemos como hombres y mujeres de comunión, de oración, de acción. Usted ve a los apóstoles, buscaban de Dios en la mañana. Algunos se dedicaban también a hacer sus actividades. Vemos a Pablo que tejía carpas, pero buscaba de Dios. Y lo vemos al mediodía buscando de Dios. Y lo vemos en la noche haciendo las vigilias a Dios. Y con su vida como nosotros, con sus trabajos,
con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Pero sacrificaban más. A veces si nos preguntamos, ¿cuánto tiempo paso más delante de la tele o de internet o a solas con Dios? ¿Cómo sería el baremo? Si usted diariamente pensara, cuando yo termino mis obligaciones, mis responsabilidades, mis cosas, al final, ¿estoy más horas delante de una pantalla o estoy más horas delante de Dios? Páreselo a pensar. Porque esto dice mucho de la vida del creyente. Sacrificio. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas diarias entregamos, sacrificamos? ¿Y de qué manera lo hacemos? Porque un sacrificio siempre cuesta algo. Y esto lo sabía David perfectamente. Dice, no ofreceré a mi Dios algo que no me cueste. Y nosotros pensamos, si me cuesta es que soy un hipócrita porque ya lo hago. No. Pues que no cuesta levantarse. Dígame usted, salga usted a la calle y pregúntele a cualquier persona, creyente o no creyente, ¿a usted le cuesta levantarse para ir a trabajar? A ver qué le dice. ¿Le va a decir que sí o que no? Yo es que todos los días no tengo ganas. ¿Pero qué hace? Va a trabajar, señores. ¿Por qué no hace lo mismo con la oración? Es que me cuesta, ¿no? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuesta tomar decisiones. A veces cuesta tomar decisiones. Pero es un sacrificio que vas a tener que hacer. Tomar decisiones firmes en el Señor. A Abraham le costó despedir a Ismael. Yo imagino a ese padre llorando por la noche que se le tiene que presentar y decirle, tranquilo Abraham, yo voy a hacer de tu hijo un pueblo grande. De él también saldrán naciones, él tendrá príncipes en sus lomos. Déjalo ir. Déjalo ir, Abraham. Decisiones. Cuesta decir no al pecado. Claro que cuesta. No al pescado, al pecado. El pescado se lo come usted. Cuesta. A veces cuesta callarse cuando quieres decir algo y tienes que callarte. Y cuesta callarse. A veces a lo mejor vas a tener que morderte la lengua y hacerte la sangre. Pero hay momentos que vas a tener que callarte. Y otros momentos vas a tener que hablar. Y te va a costar una cosa o la otra. Claro que cuesta. Cuesta establecer disciplina. Claro que cuesta. Ser una persona autodisciplinada cuesta. Es una batalla diaria. Cuesta. Pero es que no hay sacrificio que no cueste. Y todo desde un corazón contrito, arrepentido y humillado. Sin eso, cualquier sacrificio que hagas en tu vida es en vano. Y hay gente que se sacrifica en vano, que pierde la vida haciendo cosas para Dios, pero que su corazón no es contrito y humillado. No le sirve de nada. Y son más sacrificados que muchos creyentes. Creyentes que hacen 1000 cosas, que quieren... ¿Cómo está tu corazón? Ya lo dijo Pablo con estas palabras. Si yo hablara lenguas angelicales, si yo entregara mi carne para los pobres, si yo hiciera 1000 millones de cosas, pero el amor del Padre no está en mi interior, mi corazón no es contrito y humillado, no lo hago sino para destacar yo o para cubrir mis complejos o para 1000 cosas que hacemos a veces las cosas. De nada me sirve, dice el apóstol. Qué tremendo esto. Qué tremendo el sacrificio. Y hay tanto creyente a veces sacrificado con tantas cosas, sin haberse mirado al corazón y decir, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Tú me llamaste a hacer esto. ¿Está en tu plan en este momento de mi vida hacer esto? Eso es importante. Y pregúntale a Él qué estás sacrificando, qué estás entregando, o de qué manera lo estás haciendo.
Él se revela en nuestras vidas con respuestas. Porque si yo le estoy hablando de esto hoy, es porque quiero que los versos que vienen ahora, que le voy a leer, se hagan realidad en nuestras vidas. Y esto se aprende. Esto se aprende. Uno tiene que aprender a sacrificarse, a entregarse, a darse. Se va aprendiendo. Porque Pedro, el primer momento que cogió a Jesús, no sabía de esto. Pero aprendió y al final tuvo que dar su vida por el Maestro. Romanos 12, 1 y 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Hágase así. Cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por dentro, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de lo que escucháis, de lo que veis, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y presente. Y el apóstol Pablo no está solo hablando de nuestro cuerpo físico, sino todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, ponerlos a disposición de los propósitos divinos, de los propósitos eternos. Dejar de mirar nuestras propias cosas, nuestros propios deseos personales, muchas veces egoístas, muchas veces que nos llevan a tantas cosas, para entregarlo todo en el altar del sacrificio. Lo primero que usted abría cuando entraba al tabernáculo, el altar del sacrificio. Cuando usted viene a Jesús, ve al Jesús, al Cordero Pascual, el sacrificio que nos recuerda nuestro pecado y nos recuerda al mismo tiempo la solución, el sacrificio de Jesús. Que nos enseña que cada día, dice el apóstol, cada día tenemos que hacer ese sacrificio. En cuerpo, alma y espíritu. Pablo hace un llamamiento a una vida santa basada en la misericordia de Dios, que por eso envió a Jesús por nosotros, a morir por nuestros pecados. Dice: nuestros cuerpos ahora son los instrumentos de la gracia y la misericordia divina. Tus manos, hablaba yo de las manos el domingo, tú, lo que dice tu boca, lo que hace, lo que siente, lo que habla, lo que toca, lo que es un reflejo de la gracia de Dios, o así tiene que ser. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Con un compromiso con todo nuestro ser para con Dios y con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol, es un sacrificio vivo, es elegir entregarme al Espíritu Santo, es decir, yo pertenezco a Él, es una elección voluntaria que hago libremente por propia voluntad, y entonces se convierte en esa renovación diaria, ese compromiso diario. Yo creo que a veces los creyentes creemos, como ya nos bautizamos, ya nos comprometimos. No, Señor. Por eso es necesaria la comunión con Dios, la oración, la intimidad, la palabra. Porque cada día te tienes que bautizar. Que no es que cada día te vayas a la playa y te metas en el agua. No, cada día es un compromiso. Cada vez que sales a trabajar es un compromiso. Demostrar la gracia, la misericordia, la sabiduría de Dios a través de tu vida. Cada día es un compromiso de que tu cuerpo, tu sangre, tu vena, la carne, es lo que vas a poner en el altar. Pero no te van a pegar fuego. El Espíritu Santo es el que quiere arder en nuestra vida. Necesita el fuego combustión, quemar algo. El Espíritu Santo quiere venir y quemarnos, pero quiere que tú nos entreguemos por completo en sacrificio para que Él haga la obra. La obra no la hacemos nosotros, hace Dios, pero usa a las personas. ¿Quiénes? Los que creemos en Él, los que cada día nos levantamos con ese deseo de decir: Señor, usa hoy mis manos, usa hoy mis labios, usa hoy mis pies, para extenderme al que pongas alrededor.
Usa, Señor, para los problemas que voy afrontando. Úsame para entregar, para dar. Quiero ser el primero en dar. Quiero ser en proyectarme siempre. Dar, mejor es dar que recibir. Dar. ¿Qué quieres dar? Un consejo, una palabra. ¿Qué quieres dar? Lo que tenga. ¿Y qué tiene? Lo que Dios te da. ¿Y qué te da Dios? Lo que tú das. ¿Entiende cómo es la cola que se come la perdiz? ¿Qué puedes dar? Lo que tienes. Lo que no tienes no lo puedes dar, ¿verdad? Pero tú quieres dar algo que no tienes y dices, Señor, dame porque necesito dar. Quiero dar. Entonces dice, como no tienes, Señor, le voy a dar para que dé. Entonces como da, ya dice, ahí está dando, ahora Dios te da otra vez. ¿Qué vas a dar? ¿Y cómo lo vas a dar? Señor Jesús, cuando tú entiendes estas cosas y hablas con el Señor, tú sabes que cada día le pertenece a Dios. Como decía alguna vez, dice, a veces pasaba el día y después reflexionaba, ¿y qué hice hoy? ¿Qué di hoy? ¿Con quién compartí? ¿Qué di? ¿Por quién intercedí? ¿Qué hice hoy? Salí, fui a trabajar, hice lo otro, tuve tal, vine corriendo, no me dio tiempo esto, cociné, comí rápido y tal. Y cuando llegaba decía, y a veces decía, un día perdido en mi vida, porque no me extendí a nadie. No me acordé de nadie, no intercedí por nadie, no hice nada. Este día no se debería contar, decía otra persona. Un día malogrado. Y decía, no sé cuántos me quedan, no sé cuántos días me dio el Señor para estar trayendo el reino de los cielos a este lugar. Pero si este día no hice nada por nadie, habré perdido un día. Qué importante es entender esto. Porque cuando empezamos a verlo así, el Espíritu Santo comienza, cuando tienes ese deseo, Señor, no hice nada hoy. No hice nada hoy. Y lo pones delante de Él con tu corazón contrito, es decir, arrepentido y humillado. El Espíritu Santo dice, tranquilo, hijo mío, mañana te voy a dar otra oportunidad. Hoy te di 4, no las viste. No te entendiste. Corriste tanto que no las viste. Mañana te voy a dar otra oportunidad. Entonces se convierte en algo diferente el Evangelio. Jesús se entregó por completo a la voluntad del Padre. ¿Sabe por qué? Porque nos amaba a nosotros. Pero amaba al Padre. Amaba al Padre. Vale la pena vivir cada día en el altar del sacrificio entregándonos a Él. Pero vivirlo. Por amor a tanto. Mi amada esposa va a pasar por aquí. Por amor a tanto. ¿Sabe? Porque hay demasiadas almas. Hay demasiadas personas. Hay demasiadas familias. Hay demasiado aborto en este país. Hay demasiada ignorancia. Demasiada oscuridad. Y lo que falta es fuego. El fuego del sacrificio. Y si le digo esto es porque de alguna manera Dios ha estado detonando en nosotros, muchos de nosotros. Yo creo que los martes en todo, por eso estamos aquí los martes. Está detonando en nosotros. Todo esto que hablamos, que compartimos, yo sé que usted piensa, reflexiona, me cuenta testimonio, yo sé que Dios está haciendo cosas en sus vidas y que estamos viendo o comenzando a ver con los ojos de Dios, a ver las almas que se pierden, a ver cómo la gente corre de un lado a otro. Y uno está hablando de una cosa y otros te hablan de yoga y otros te hablan de por aquí y otros te hablan que buscan cierta paz en esto y en otro aquello. Y usted sabe que la única solución es el Señor. Usted sabe que es real. Y usted sabe que Dios se quiere mover, ya lo sabe. Lo sabe. Se lo digo casi cada semana. Dios se quiere mover. Y lo hace a través de sus hijos. A través de su iglesia.